Entonces, ¿cuál es el asunto? Se van de la iglesia que porque ya están cansados, pero llegan a la casa y a ver televisión. Y cuánta cosa les aparece por ahí. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, bendito sea el Señor. Marcos capítulo 8, perdón. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Marcos capítulo 8, bendito sea Dios. Cuando lo tenga, hermano, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor, por favorcito. Y vamos a ir a un verso y ahí vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Aleluya, adoro, gracias, le doy gracias a Dios, hermano, porque el Señor nos trajo con bien, ¿verdad? A mi amada esposa, a su servidor, y aquí estamos para adorar el nombre del Señor. Amén. Marcos, el que traiga Biblia católica vaya a San Marcos. Yo traigo Biblia Pentecostés, la misma nomás de Marcos. Gloria a Dios. Si usted trae Biblia católica, vaya a San Marcos. Amén. Gloria sea el Señor. Vaya al verso 34, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo le agrego esto, y el que no, váyase por donde vino. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor, tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, no nos vamos a ir a casa como llegamos a este lugar. Sabemos que su palabra va a obrar en aquellos corazones, Señor, que estén dispuestos a recibir tu palabra. Señor, habla, Señor, a los que están también atentos a los medios de comunicación. Háblale, Señor, a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice: dele gloria al Rey de Reyes. Amén. Dele la gloria al Señor. Mi alma le alaba, Padre. Tome su lugar, por favorcito. Y vamos a hablar en esta tarde, conforme dijo el Señor: niéguese a sí mismo. Bendito sea Dios. Amén. En una ocasión hablaba con esta mujer de Dios. Y mientras yo platicaba con ella, antes de que concluyéramos aquella conversación, me preguntó, me dice aquella mujer, y me hace una pregunta y me dice: ¿qué opinas tú que el próximo año, qué piensas que va a pasar con la iglesia? Y claro, ya íbamos a terminar nuestra comunicación por vía telefónica, y nos quedamos hablando, platicando. Pero cuando ella me hizo esta pregunta, amados hermanos, tomé este texto, amado hermano, donde acabamos de leer, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si alguien está dispuesto a seguirme, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. Pero también da el Señor dos palabras, hermanos, y Él dijo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esas dos partes, hermanos, han sido muy difíciles para la iglesia. El negarse y el tomar la cruz del Señor, hermanos, eso a la iglesia se le ha hecho muy difícil. Y vamos a entrar, amados hermanos, y con la pregunta el día de hoy sería: ¿en qué lugar o en qué grado espiritual se encuentra la iglesia el día de hoy? Y yo no me voy a referir al grupo de hermanos, no me voy a referir a una asamblea donde se reúnen, sino que estoy hablando de la persona, hermanos, cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros somos la iglesia del Señor. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces, hermano, ¿en qué grado espiritual nos encontramos el día de hoy? Si habláramos del 1 al 10, ¿en qué grado me encuentro yo conforme a la palabra del Señor? Está aquí la iglesia. Amén. Entonces, hermano, cuando yo observo al apóstol Pedro, cuando hacía sus contestaciones arrebatadas, yo me veo al apóstol Pedro, hermano, una persona que no tenía
en su mente, amados hermanos, no estaba de acuerdo, bendito sea el Señor, al llamado que tenía Cristo para él en su tiempo. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Dios. Si usted observa a Pedro, hermano, sale con unas preguntas, contestaciones medias locas. Aquel día que estaba y dice que saca, oiga, el tiempo de hoy sacaría la R45, no sé cuál sería la que sacaría si tuviera Pedro en estos días. ¿Cuál sería? Esas metralletas, Señor, ¿quieres que le dé piso o qué? A nuestro vocabulario, ¿no? Y digo, Señor, cálmate, Pedro, ¿qué traes tú? ¿Qué traes tú? Imagínate que se atreve a ir a cortarle la oreja. Hoy me llamó y me mandó un mensaje un hermano, porque nos miró una foto muy hermosa de mi esposa y yo, que nos sacamos una foto, y me manda a decir, pues, hermano, no, hombre, eso no está en la Biblia. Y le quedé a el hermano, y ya me habla del apóstol Pedro. Y me dice, ya ve que el apóstol Pedro era torero, porque le cortó la oreja al señor aquel. Me salió con eso el hermano y, ay, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Entonces, hermano, Pedro actuaba, hermanos, como muchos de nosotros el día de hoy. Pedro contestaba de una manera brusca, y cuando dijo el Señor, y el Señor un día, fíjese, hermano, escúcheme bien, el Señor un día le dijo, apártate de mí, Satanás. Oiga, wow. Fíjese, ¿sabe por qué? Porque Pedro era usado por el mismo enemigo. Santo. Que Dios los agarre perfumados, hermano. Mire, Pedro, hermano, dice, no, Señor. Mire cómo andaba la mente de Cristo, Señor. No vayas. ¿Por qué? Porque te van a golpear, te van a crucificar. Y le dijo, Señor, apártate de mí, Satanás. Ahora, ponga una atención. El asunto no era que le estaba diciendo a Pedro Satanás, sino que Pedro era el automóvil, era el instrumento, hermano, donde se movía el enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Me estoy explicando, hermano? Sí, amén. Y hay mucha gente ya en la iglesia que levantan su mano, escúcheme, con el perdón del Señor, hermano, son automóviles, son el taxi, son el Uber de cargar al diablo con ellos mismos. Hello. Gloria a Dios. Santo. Eso está peligroso, hermano. Amén. Porque la mente de Pedro, el apóstol, andando con el Señor, hermano, tenía una mente carnal. Y no alineaba sus pensamientos, amado hermano, a la mente, al corazón de Dios. Imagínense pensar, Señor, no vayas a Jerusalén, no vayas a esa fiesta, te van a agarrar, te van a golpear. Y le digo, apártate de mí, Satanás. O sea, el Señor le está hablando, escuche, en sí no le está hablando a Pedro, le está hablando al que está hablando por Pedro. Hello. Amén. Gloria a Dios. Oiga, ¿cuánta gente no hay en la iglesia? No, pastor, es que así. Y yo los veo y digo, perdón, cállate, Satanás. No les digo a ellos porque se van de la iglesia. Santo. Lo digo en mi mente, los veo y les digo, ¿este se está siendo usado del diablo? Claramente, ¿por qué? Porque su mente no está alineada al deseo del corazón de Dios. ¿Hello? ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Así que mire, amados hermanos, cuando las personas no entienden su llamado, estos cristianos, hermanos, todavía tienen su mentalidad como Pedro. Aquel día el Señor también le tuvo que decir, cuando dijo el Señor, hermano, que iba, le dijo a Juan, y le dijo, Pedro, ¿pero por qué esos? Y le dijo a Pedro, y si yo quiero que él quede hasta el último, ¿a ti qué? ¿Ven? Porque tenía una mente media chifladona, Pedro. ¿Ah? El Señor le dijo, bueno, Pedrito, y si yo quiero que él quede al último, ¿a ti qué? ¿Saben por qué? Porque hay gente tan metiche en las iglesias, perdón, ustedes no, ustedes. No, aquí no, allá se quedaron en Las Vegas. Ahí está. Hay gente tan metiche que en todo está. Dice un proverbio mexicano, la zorra no mira a su cola. Hello. Ajá. Amén. ¿Verdad que sí? Amén.
Sí, pero hay gente que se mete en todo. ¿De qué trajo en los pastores? Uy, no se limpió los zapatos. ¿Qué le importa? A lo mejor no tuvo tiempo de limpiarse los zapatos. Yo no sé si usted puede decir un gloria a Dios en esta noche. Amén, gloria a Dios. Pero hermano, ¿sabe por qué? Porque están más metidos en otras cosas de no. Escúcheme, que están metidos en las cosas del Señor. Están con su mente pensando otras cosas en lugar de estar pensando en qué le puedo adorar, en qué puedo hacer, cómo puedo exaltar a mi Señor con mi vida, cómo debo de actuar para exaltar al Rey de Reyes en mi vida. Están más preocupados, hermano, en cosas seculares, están más preocupados en otras cosas, menos en el reino de Dios. Hello. Hello. Están desligados de la realidad, están alejados de su llamado, son indiferentes al llamado del Señor, son indiferentes al futuro llamado que le espera a la persona. Gloria a Dios. Pedro caminó con Cristo y a pesar de que caminaba escuchando, mirando, estaba desligado de lo que le esperaba su futuro. Hay mucha gente en la iglesia, hermano, que está desligada. Aleluya. Aleluya. Hay gente, hermano, que se ha desligado y aman más a este mundo, hermano, que amar el reino de Dios. La iglesia primitiva, los apóstoles decían, claman, Señor, ven por nosotros, ¿sí o no? La iglesia del Señor, detente, no venga. El pastor muriéndose afligido porque quién iba a pagar los biles, por favor. Si es lo que estamos deseando, irnos con el Señor, que se quede el anticristo a pagar los biles. ¿Usted cree que si yo me estoy muriendo me voy a preocupar quién me va a enterrar? Ahí aviénteme con los perros si quieren, pues total, ya muerto, ¿qué? ¿Sí, pastor, o no? ¿Usted cree que si estoy ya para irme, hermanos, a morir, me voy a estar preocupando en qué cajón me van a meter? Lo único que me preocupa es que le digo a mi esposa, el día que me muera, asegúrate que me quiten el diente de oro, que no se lo va a llevar alguien más por allá. A su nombre. Oiga, la gente está más preocupada por quedarse aquí que irse con el Señor. Hello. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, por supuesto que Pedro ya caminaba con Jesús. Pedro ya había visto, hermano, milagros, ya había visto maravillas, ya había visto lo que Cristo podía hacer. Escúcheme. Pero ¿sabe qué es lo que le faltaba a Pedro? Ya había visto los milagros, había visto sanidades, había visto, hermano, que el Señor había levantado a Lázaro, había visto, hermano, que el Señor levantó a aquella joven de la muerte, al paralítico, al cojo, al enfermo, a todo el mundo. Pedro era un testigo de todas esas cosas, era un testigo ocular de todo lo que había acontecido. Usted dirá, es para que Pedro anduviera en fuego, ¿sí o no? Yo así pienso también de ciertos cristianos. Sí, amén. Yo también así que, no me dice, hermano, es para que anduviera en fuego todos los días. Lastimosamente no. Así es. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Pedro no podía andar en fuego? ¿Por qué Pedro tenía esa mentalidad todavía? Porque no había tenido una experiencia con Cristo. Podemos pasar la vida entera, hermano, calentando la banca, que ya parece hamaca, la mentada banca. ¡Santo! Pero, perdóneme, hermano, hoy estoy predicando. Pero Pedro no había tenido una experiencia con Cristo. ¿Están aquí, hermanos? Podrá pasar su vida entera, hermanos, en una iglesia, pero si no ha tenido experiencia con Cristo, de nada sirve. De nada sirvió.
pasar 20 años ahí, oiga, calentando la banca. Bueno, diferentes bancas, porque la gente se va una aquí un mes, se va a la otra 2 meses, y ahí andan por toda la ciudad dándole vuelta a todas las iglesias. Y se van con Cristo. Santo Dios. Escúcheme, si en verdad estuvieran sirviéndole a Cristo, hermano, echarían raíces donde Dios los ha enviado. Ahí deberían de estar echando raíces. Hello. Hay gente, mi hermano, en veces ya me compré un bate, lo tengo en la iglesia, en el púlpito. Cristo. Porque ya me tienen cansado ciertos hermanos que hacen a Dios mentiroso. Hacen a Dios mentiroso. ¿Sabe qué me dicen los ingratos? Pastor, el Señor me habló y me dijo que llegara, que esta era mi iglesia. Vamos a ver en un mes. Vamos a ver si es cierto que oiga. Y empiezo a meterle el acelerador a las prédicas, en un mes se me van. Hicieron a Dios un mentiroso. ¿Sabe por qué dice la gente? Ay, pastor, el Señor me habló. Y viene porque quieren que usted esté sobando el lomo en sus pecados, en su forma de actuar, en su forma de caminar. Pero cuando va el ministro, lo pone en su lugar un mes, 2 semanas, no me aguantan en la iglesia a mí. Porque la gente está buscando, hermano, donde le soben el pecado, donde le soben la espalda, donde le estén ahí en la oreja. Sí, no. El Señor le dijo, aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Oh, gloria a Dios. Tome su cruz y sígame. Y si no, hágase un lado, déle la chance a alguien más. Así es sencillo. Amén. Ah, no, pero nosotros ahí andamos ahí, hermanito, no sé, no. Venga, hermanita. ¿Cuántos esposos tiene? 3. Sí, venga, si usted va al cielo, mentira del diablo. Santo. Pues se mira al cielo con 3 esposos, imagínese. Dice, oiga, yo traigo una enseñanza dura hoy, pero no, se le van a ir los hermanos, mejor no la digo. No, esa es otra enseñanza. De la gente carnal, de la gente que no es espiritual. Pero Dios quiso que le trajera esta palabra a usted. Entonces, mire, las personas Pedro no había tenido una experiencia personal con Cristo Jesús, el Mesías. Y hay gente que en la iglesia levanta sus manos. Está una hermana allá en la iglesia. Y llegaba, me acuerdo, los hermanos de Las Vegas se han de acordar de esa hermana. Ellos tienen miedo a hacer cosas porque saben que cuando yo salgo a predicar hablo de ellos. Y me están viendo allá ahorita en vivo los hermanos. Había una hermana que iba, hermano, los domingos o el jueves, oye, que hablaba en lenguas y levantaba. No. Era un carro de carreras en la iglesia. Santo. Acelerada. Oye, bueno, pastor, pero los entre semana. Por eso llegaba y acelerada a la iglesia. Más alcoholizada que nada. Y viviendo allá con otro hombre, no con otro. Y yo desde que llegó el Señor me dijo, tenle cuidado a esta persona. Y tengo gente que tiene un discernimiento bárbaro en la iglesia. Digo, pastor, tenga cuidado con esa hermana. Gloria a Dios. Yo tengo gente tremenda en la iglesia, hermano, con un espíritu de discernimiento bárbaro. Además, que si yo no ando marcando el paso bien, me dice, venga pastor para acá. Y me dice, arregle sus cosas. Y digo, gloria a Dios. Ni voy a correrlas. ¿Sabe por qué, pastor? Porque la iglesia primitiva, el apóstol Pablo dijo, hermano, que los dones del Espíritu Santo eran para atraer a la gente marcando el paso dentro de la iglesia del Señor. Hoy la gente, hermano, cuando hablan de sueño, porque tragaron un borrote como de 1 libra más o menos o 2. Tuve un sueño, pastor. Y yo le digo, a ver, cuénteme, ¿cuál fue el sueño? Soñé que se me estiraba una pierna y la otra se encogía. Y el hombre, por favor, vaya a contar esos chismes a alguien más. Eso no fue revelación, esa se la dijo ahí por alguien. ¿Verdad? Gloria a Dios, aleluya. ¿Está la iglesia aquí? Amén. ¿Está la iglesia aquí? Amén.
Entonces, mire, amado hermano, hay personas que ven las maravillas, ven los milagros, ven sanidades, pero las personas se quedan ancladas con su misma mentalidad. Y si yo mirara este milagro, y si el Señor hiciera esto por mí, yo le serviré. Mentiras, mentiras. Eso es mentira. La gente nomás habla por hablar, pero están desligados de la voluntad de Dios. Están desligados, hermano, de hacer lo que el Señor quiere que se haga en sus corazones. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Cada persona tiene su propia razón, su propia excusa para zafarse de su responsabilidad. Todo es pretexto. Todo. Amén, amén. Yo si le pregunto al pastor ahorita ciertas cosas, dice, no. Porque siempre están buscando un pretexto. ¿Hello? Gloria a Dios. Siempre están buscando un pretexto, hermano. ¿Para qué? Para ignorar el llamado de Dios. ¿Se acuerda aquella vez cuando el Señor da un llamado y dice, vayan y tráiganme? Dice, no, no, Señor, no. Tengo que primero ir a hacer aquello. ¿Se acuerdan cuando lo dijo el Señor? Y le dice, ven, tú y haces esto. No, 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 Señor, mire, tengo que ir a ver las yuntas que compré. Fíjese, la contestación tonta. Le dice el Señor y la persona dice, no, no, Señor, tengo que ir a ver una yunta que acabo de comprar. Escuche, ¿quién compra cosas antes de ver las cosas? ¿Usted iría a comprar algo, un burro por allá sin verlo antes? Pero ese hombre, hermano, el pretexto dijo, no, no, Señor, déjame ir a ver la yunta que acabo de comprar, que todavía ni la había visto y ya la había comprado. ¿Por qué? Porque son excusas. Pretextos, ¿para qué? Para no hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos se alaban al Señor? Bien, gloria a Dios. Entonces estas personas, hermano, no se involucran en el ministerio, no se involucran en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con su Señor. No tienen una relación, hermano, con el que les ha llamado. No tienen una intimidad con aquel que les ha perdonado, con aquel que murió en la cruz del Calvario, con aquel que derramó su sangre por nuestros pecados.